Iglesia del Señor, Dios te bendiga en esta hora. Espero que te encuentres bien junto a tu familia y hoy queriendo bendecir tu vida con esta palabra. Bendecidos porque a través de la tecnología podemos unirnos, compartir la palabra de nuestro Dios. Y hoy te traigo una reflexión en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, la cual he titulado Entendidos en los tiempos. Primera de Crónicas 12:32 nos dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hoy quiero hablarte de una de las tribus de Israel llamada Isaacar. Isaacar fue uno de los hijos de Jacob y Lea. Quiero decirte que cada uno de los hijos de Jacob tenía una particularidad, pero yo quiero hablarte en estos minutos precisamente de esta tribu. Todo el capítulo 12 nos presenta una lista de los guerreros de todas las tribus que se unieron a favor de David. Sin embargo, entre todos los guerreros hubo algo que muchos no tenían, pero que un grupo destacado de 200 personas sí lo tenían. Se trataba de 200 jefes de la tribu de Isaacar. Dice el verso 32 que hemos leído: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. No eran todos los guerreros, no eran los únicos hombres de aquella tribu, pues la tribu tenía, como dice Primera de Crónicas, capítulo 7, verso 5, en la tribu habían 87,000 hombres valientes en extremo. Ese era el número de aquellos hombres que componían aquella tribu. Ahora, el ejército de David no solo necesitaba de valentía, sino que también necesitaba de hombres entendidos en los tiempos. Y los hombres de Dios entendidos en los tiempos tienen características que los distinguen de los demás. ¿Cuáles son esas características? Hay 3 características que nos relata el verso que hemos leído, pero yo quiero hablarte de 2 precisamente de ellas. Quiero destacar 2 de esas características, y una de ellas es que esos hombres entendidos tienen el hábito de discernir todo lo que ocurre en su entorno. Cuando la Biblia dice que estos 200 hijos o descendientes de Isaacar eran entendidos en los tiempos, no quiere decir que eran agoreros o algo por el estilo, sino que Dios les daba discernimiento y les traía revelación de las diferentes situaciones que vivían. Hay una versión que dice eran expertos en discernir los tiempos. La clave de estos isacaritas era que tenían el don de discernimiento, lo cual habían desarrollado al grado que se les podía considerar o se les llamaba expertos. Ese discernimiento es esa capacidad de entender si algo conviene o no conviene, es ese olfato de percibir las cosas o entender algo. En Mateo capítulo 16, el Señor exhorta a los fariseos porque estos podían distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podían percibir. Y en Lucas capítulo 12, el Señor les hace otra exhortación a los fariseos y les dice: ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? No es malo que uno sea entendido acerca de cómo se comporta todo lo que tiene que ver con el sistema que nos ayuda a pronosticar el clima y todo eso. Pero lo más importante es que debemos ocuparnos a entender las señales de los tiempos. Debemos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. No son tiempos agradables, son tiempos difíciles. Y el Señor desea que aprendamos a ser entendidos en ellos y que en estos tiempos que nos ha tocado vivir podamos tomar las mejores decisiones y hacer las respectivas correcciones en nuestra vida. Amado hermano, amada hermana, necesitamos entender
que los tiempos se van aproximando al fin de todas las cosas. No es que ya sea el fin del mundo, pero sí entender que cada acontecimiento habla al mundo que el regreso de nuestro amado Salvador está muy cerca y no podemos vivir como lo hemos estado haciendo. Hay muchas cosas que corregir, hay muchas cosas a las que hay que renunciar, que podamos alinear nuestro corazón con el cielo. Ese es el deseo de nuestro Señor. Ahora quiero hablarte de la segunda característica que distingue a estos hombres entendidos. Y es que estos hombres saben qué hacer ante cualquier situación que se presente. Es interesante que la siguiente frase con la que se describe a este grupo de 200 descendientes de Isaacar es que sabían lo que Israel debía hacer. Al final del verso 1 de Crónica 12:32 que hemos leído, dice: sabían lo que Israel debía hacer. El contexto de por qué se expresa de esta manera implica entonces que había algo que Israel no sabía qué hacer. La situación era que los guerreros de Israel estaban siendo controlados por el rey Saúl para que siguieran favoreciéndolo a él. Y él deseaba que persiguieran al nuevo rey ungido, al rey David. Recordemos que estos guerreros habían sido leales a Saúl y no querían dejar de hacerlo. Pero estaban confundidos en que Dios había elegido a un nuevo rey y cómo era posible esto. Y es en este contexto que estos guerreros no sabían qué hacer, apoyar a Saúl o apoyar a David, pero ahí aparecen estos 200 isacaritas y ellos sí sabían lo que Israel debía hacer. Saber qué hacer ante situaciones que el tiempo nos presenta es una característica de los entendidos. Ahora yo te pregunto, ¿sabes qué hacer en este tiempo que vivimos? ¿Sabes que tienes que prepararte? Los isacaritas sabían qué hacer. Ser entendidos en los tiempos se logra mediante el conocimiento de la voluntad de Dios, y esta solamente se adquiere mediante el estudio de su palabra y la búsqueda de su presencia a través de la oración. Ser entendido no es cuestión de un grado académico, sino que es cuestión de estar conectados con el cielo. Proverbios capítulo 28 y en el verso 5 dice la palabra: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. El mundo muy probable no entienda lo que pasa, solo se turba y está confundido, pero los que buscan a Jehová, dice su palabra, entienden todas las cosas. Estamos en tiempos cruciales, estamos entrando a tiempos turbulentos de la historia humana y también de la iglesia. Y es tiempo de alinearnos a su palabra. Si hemos actuado mal, si hemos caminado mal todo este tiempo, es un buen tiempo para tomar las mejores decisiones con la sabiduría de lo alto y corregir todo aquello que ha estado mal en nuestra vida y en nuestra familia. Es necesario sacar a luz y a vergüenza el pecado y toda obra de las tinieblas, porque por mucho tiempo hemos puesto todo nuestro esfuerzo aquí en la tierra y nos hemos olvidado que no somos de este mundo, aunque vivimos en él. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dice su palabra, de donde también esperamos a nuestro Salvador. El Señor nos dice que debemos aprovechar bien los tiempos, porque los días son malos. Ya no podemos continuar viviendo como ayer. Es un tiempo para valorar muchas cosas, que cuando todo esto termine, si así Dios lo quiere, que ya no seamos los mismos que ayer. Dios hablará a tu corazón y te dirá lo que debes hacer. Necesitamos ser alineados a su voluntad y a sus promesas. ¿Sabes en qué tiempo estamos? Es tiempo de caminar con integridad, con santidad. Es tiempo de que vivas comprometido con el Señor. Yo quiero terminar con este verso en el libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 12 y verso 3.
Y dice su palabra: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Yo oro que el Señor nos dé ese espíritu de discernimiento, que seamos como los hombres de Isaacar. Oro para que no olvidemos que esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, hermano. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer.